El fútbol femenino europeo atraviesa el momento de mayor crecimiento de su historia, pero las palabras de Mapi León dejaron al descubierto una realidad que muchos todavía prefieren ignorar. Mientras los estadios se llenan, las audiencias se disparan y los grandes clubes celebran cifras récord, muchas futbolistas siguen luchando para convertir su profesión en una vida mínimamente estable. El impacto del testimonio de la defensora del FC Barcelona femenino no nació de la polémica, sino de la crudeza de una verdad incómoda. El crecimiento mediático del fútbol femenino avanza mucho más rápido que la profesionalización real de las condiciones que sostienen a sus protagonistas. La intervención de Mapi León en televisión no sonó como una simple reivindicación más dentro del fútbol femenino español. Sus palabras tuvieron peso porque rompieron el discurso superficial que muchas veces rodea al crecimiento mediático de la competición. Mientras parte de la industria presume cifras de audiencia, patrocinadores y expansión internacional, la defensa española puso el foco en algo mucho más básico. La estabilidad laboral. La posibilidad real de vivir únicamente del fútbol. La futbolista dejó claro que las jugadoras no están exigiendo cobrar como los hombres. El mensaje fue mucho más profundo y, al mismo tiempo, más incómodo para las estructuras del deporte. Lo que reclama el vestuario femenino es la consolidación de un entorno profesional digno. Contratos fiables. Recursos deportivos estables y seguridad para construir una carrera. El relato de su etapa fuera de Barcelona impactó precisamente por la naturalidad con la que fue contado. Mapi explicó que incluso jugando en la élite nacional necesitaba trabajar por las tardes para mantenerse económicamente. No hablaba de categorías inferiores ni de una realidad aislada. Hablaba de la primera división femenina española. Y eso cambia completamente la dimensión del debate. Durante años, el crecimiento del fútbol femenino fue vendido como una historia de éxito inmediato. Sin embargo, muchas jugadoras siguieron sosteniendo dobles rutinas físicas y mentales para sobrevivir. Entrenaban como profesionales, competían como profesionales, pero no vivían como profesionales. Esa contradicción terminó normalizándose demasiado tiempo. Hasta que voces como la de Mapi decidieron exponerla públicamente. El problema para muchos clubes no es únicamente económico. También es estructural, cultural y estratégico. Porque profesionalizar de verdad el fútbol femenino implica dejar de tratarlo como un proyecto secundario dentro de las instituciones. Y ahí es donde el discurso de Mapi León golpea con más fuerza. No cuestiona solamente salarios, cuestiona la velocidad real del compromiso del sistema con sus futbolistas. La propia trayectoria de Mapi León refleja cómo el fútbol femenino español cambió de dimensión en menos de una década. Cuando llegó al FC Barcelona Femení hace 9 años, el escenario era completamente distinto al actual. Hoy el club catalán representa una referencia mundial dentro del deporte femenino. Pero el camino hacia esa posición estuvo lleno de carencias invisibles para gran parte del público. Y precisamente por eso su testimonio adquiere todavía más valor. El Barça consiguió transformar su sección femenina en un símbolo de identidad deportiva y expansión internacional. Llenó estadios, construyó figuras globales y convirtió al equipo en un producto competitivo y comercialmente poderoso. Sin embargo, incluso dentro de ese crecimiento, las jugadoras recuerdan perfectamente de dónde vienen. Porque muchas vivieron la transición completa. Desde la precariedad hasta la élite mediática. El caso de Mapi León demuestra que el salto competitivo del fútbol femenino europeo fue mucho más rápido que la adaptación de sus estructuras. Mientras el nivel futbolístico evolucionaba a gran velocidad, las condiciones laborales tardaban años en seguir ese mismo ritmo. Esa distancia generó una sensación permanente de inestabilidad dentro del vestuario femenino. Una especie de crecimiento incompleto. Como si el espectáculo hubiese avanzado antes que la protección profesional. Además, el discurso de la defensa española llega en un momento especialmente sensible para el fútbol femenino europeo. La industria atraviesa una etapa donde las expectativas comerciales son cada vez mayores. Más patrocinadores. Más presión mediática. Más exigencia competitiva sobre las futbolistas. Y ahí aparece la gran contradicción que deja entrever el mensaje de Mapi León. El fútbol femenino ya genera narrativa global, impacto social y valor de mercado. Pero todavía existen jugadoras que sienten que la estabilidad depende demasiado del club en el que juegan. Eso provoca una diferencia enorme entre las grandes potencias y el resto de la competición. Una fractura silenciosa que podría convertirse en uno de los grandes desafíos del futuro del deporte.
El crecimiento acelerado del fútbol femenino también ha provocado una peligrosa ilusión de estabilidad. Desde fuera, la sensación es que la profesionalización ya está completamente consolidada. Las imágenes de finales europeas multitudinarias y contratos de patrocinio internacionales ayudan a construir esa percepción. Pero la realidad cotidiana de muchas futbolistas sigue siendo mucho más frágil. Y eso es exactamente lo que el discurso de Mapi León volvió a poner sobre la mesa. La distancia económica entre los grandes clubes y el resto del ecosistema continúa siendo enorme. Mientras entidades como el FC Barcelona Femení lograron profesionalizar gran parte de sus estructuras, otros equipos todavía sobreviven con recursos limitados. Eso genera una competición desequilibrada no solo en lo deportivo, también en las condiciones laborales. Y esa desigualdad amenaza el desarrollo sostenible del fútbol femenino. Muchas jugadoras llegan a la élite sin garantías reales de estabilidad a largo plazo. Carreras cortas, contratos inseguros y poca protección fuera del terreno de juego siguen formando parte del panorama actual. Por eso el mensaje de Mapi no se interpretó únicamente como una crítica. También fue visto como una advertencia. Una llamada de atención antes de que el crecimiento superficial tape problemas estructurales más profundos. El fútbol femenino español vive actualmente uno de los momentos de mayor exposición mediática de su historia. Sin embargo, esa visibilidad también trae nuevas presiones internas. La exigencia física aumenta cada temporada. La intensidad competitiva se dispara. Y las futbolistas necesitan estructuras profesionales capaces de sostener esa evolución. Por eso muchas voces dentro del deporte consideran que el próximo gran paso ya no pasa solamente por ganar audiencia. El verdadero desafío será consolidar un sistema sólido alrededor de las jugadoras. No basta con vender partidos históricos o construir campañas emocionales. La profesionalización real empieza cuando las futbolistas dejan de preocuparse por sobrevivir fuera del campo. Y ese debate, después de las declaraciones de Mapi León, ya no puede esconderse detrás del espectáculo. Lo más significativo del mensaje de Mapi León no fue únicamente lo que dijo, sino el momento en el que decidió decirlo. Porque el fútbol femenino ya no vive una etapa de invisibilidad absoluta. Ahora existe atención mediática, impacto social y una audiencia internacional mucho más presente. Y precisamente por eso las futbolistas sienten que ya no hay razones para seguir aceptando ciertas carencias históricas. El silencio dejó de ser parte del proceso. Durante muchos años, gran parte de las jugadoras asumió condiciones precarias como si fueran una consecuencia inevitable de dedicarse al fútbol femenino. Compatibilizar entrenamientos con otros trabajos llegó a verse como algo normal dentro del deporte. Compartir pisos, reducir gastos extremos o vivir con incertidumbre económica formaba parte de la rutina. No era una excepción. Era prácticamente la norma en muchísimos equipos. Sin embargo, la nueva dimensión que alcanzó el fútbol femenino europeo cambió también la mentalidad de las futbolistas. La actual generación ya no quiere únicamente reconocimiento simbólico. Quiere estructuras profesionales reales. Quiere estabilidad. Y quiere garantías para construir una carrera deportiva sin depender constantemente de la improvisación. El caso del FC Barcelona Femení representa perfectamente esa transformación cultural dentro del deporte. El club catalán logró convertirse en referencia mundial gracias a una apuesta sostenida que mezcló inversión, identidad y competitividad. Pero incluso dentro de ese contexto exitoso, las propias futbolistas siguen insistiendo en que todavía queda mucho camino por recorrer. Eso revela que el problema no desaparece únicamente con títulos o visibilidad internacional. El desafío es mucho más profundo. Y quizá ahí aparece uno de los mensajes más poderosos detrás de toda esta discusión. La profesionalización del fútbol femenino ya no depende solamente del talento de las jugadoras. Depende de cuánto esté dispuesto el sistema a proteger el crecimiento que tanto presume públicamente. Porque si la estructura no evoluciona al mismo ritmo que el espectáculo, el riesgo de desgaste interno será cada vez mayor. Y voces como la de Mapi León parecen decididas a impedir que esa realidad vuelva a quedar oculta. Las declaraciones de Mapi León terminaron abriendo un debate mucho más grande que una simple discusión salarial. En realidad, lo que quedó expuesto fue la fragilidad de un modelo que todavía intenta equilibrar crecimiento mediático con estabilidad estructural. Porque el fútbol femenino ya dejó de ser una promesa de futuro. Ahora es una industria en expansión. Y precisamente por eso las exigencias también cambiaron.
El problema es que muchas instituciones continúan utilizando el discurso del crecimiento como argumento suficiente para justificar las carencias actuales. Pero crecer no siempre significa consolidarse. La visibilidad puede aumentar rápidamente. Las audiencias también. Sin embargo, la profesionalización real exige procesos mucho más complejos y sostenidos. En España, el fútbol femenino vive una etapa decisiva para definir su identidad a largo plazo. La liga ganó relevancia internacional gracias al impacto de clubes como el FC Barcelona Femení, pero ahora aparece una nueva responsabilidad. Transformar el éxito deportivo en una estructura estable para toda la competición. No solo para las grandes potencias. También para las futbolistas que todavía viven lejos de esa realidad privilegiada. Por eso las palabras de Mapi León conectaron tan rápido con gran parte del entorno futbolístico. No sonaron como una protesta aislada. Sonaron como el reflejo de una generación que ya no quiere romantizar el sacrificio permanente. Una generación que entiende que competir al máximo nivel también implica condiciones humanas dignas fuera del campo. Y ese cambio de mentalidad puede marcar el futuro del deporte. El caso de Mapi León demuestra que el fútbol femenino europeo atraviesa una fase delicada y decisiva al mismo tiempo. La expansión mediática del deporte es evidente, pero el verdadero desafío empieza ahora: convertir ese crecimiento emocional y comercial en una estructura sostenible. El gran riesgo para el fútbol femenino no es la falta de talento, audiencia o interés global. El verdadero peligro sería permitir que el espectáculo avance mucho más rápido que la protección profesional de sus protagonistas. Y cuanto más visibles se vuelvan las futbolistas, más difícil será para la industria seguir ignorando esa contradicción.